Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar y a escuchar del Señor un pasaje muy interesante, muy aleccionador, si esa es la palabra, que, que pues nos muestra, no nada más es como un resumen de toda la historia del pueblo de Dios, también es una profecía de lo que iba a venir en días posteriores. Y lo interesante de esta parábola que estamos leyendo específicamente en San Mateo, es que nos confronta a nosotros, ¿no? Y vemos cómo muchas veces, cuántos de nosotros no batallamos con querer que todo se haga a nuestro modo, a nuestro ritmo y a nuestro estilo, ¿no? Y pues, vaya, la organización de los eventos es el peor, ¿no? Que una boda, que un bautismo, que lo que ustedes quieran. El asunto es que todo esto, pues, si no se hace a nuestro modo, como creemos o todo, puede causar un conflicto. Y digo eso en un evento, pero también, no sé, en la ejecución de algún proyecto, de algún plan, especialmente los que trabajan en equipo con otros. Si no se hace como yo quiero, pues ni lo hago de ganas o como ustedes quieran, o vaya en la vida diaria, ¿no? La vida diaria que uno quiere pollo a la naranja y otro quiere pollo cocido y bueno, el chiste es que nosotros queremos que las cosas vayan como nosotros queremos. Pero lo que nos enseña la parábola es que este problema que nosotros vemos en nuestra vida humana, en nuestra relación normal unos con otros, es de hecho también algo que sucede muy tristemente también en nuestra vida cristiana. Y el problema es que lo que sucede en nuestra vida humana pues no pasa de más de un simple problema. Y el problema es que lo que sucede en nuestra vida cristiana, eso puede tener repercusiones eternas. Y en San Mateo 21 pues vemos precisamente esto de cómo el Señor nos habla a nosotros en nuestra actitud, en el aspecto espiritual. Estamos leyendo, pues ya si ustedes se van siguiendo los capítulos que vienen adelante del capítulo 21, van a ver ustedes que falta muy poco para que el Señor sea crucificado. Y pues obviamente con el paso del tiempo las tensiones entre el Señor y los príncipes del pueblo pues se va haciendo más notoria. Ya no son nada más los fariseos, si ustedes se fijan. Ya no nada más es un pleito de los intérpretes de la ley con el Señor, ya hasta se metió la institución, que eran los sacerdotes. Generalmente los sacerdotes no se metían porque ellos estaban en el templo, pero vean ustedes cómo va empeorando las cosas que ahora hasta los sacerdotes se están metiendo. Y pues algo interesante que vemos que les decía al principio de esta parábola es que es un resumen literalmente de la historia del pueblo de Dios y además es una cita casi textual de la profecía que leímos hoy en la mañana en Isaías 5, del 1 al 7. Y lo que el Señor dijo a través del profeta Isaías como una promesa, como una profecía, hoy el Señor Jesús lo está poniendo, o sea, lo está trayendo a vida a través de esta parábola. Es muy interesante ver que la interpretación de Jesús de esta profecía, hermanos, es pues bastante triste. ¿Y qué interpreta el Señor de esta profecía? Pues lo que nosotros vemos y lo que entendieron obviamente los sacerdotes y los fariseos. Dice en el versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Y qué es lo triste, hermanos? Si vamos rápidamente a Isaías, nuestro Dios nos dice que esa viña de la que está hablando, que dice que esperando que dio uvas silvestres, no es otra cosa sino la casa de Israel. Es el pueblo judío.
Y vean ustedes lo que sucede. El Señor esperaba algo, el Señor quería que fuera uno el resultado, y tristemente pues es lo contrario a lo que el Señor hubiera deseado. Dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y dice, esperaba juicio, y aquí vileza. Esa es la interpretación misma que nos da el Señor de la profecía, y véanlo ustedes en la interpretación aquí del Señor Jesús, de las palabras de nuestro Dios. El Señor en ese día literalmente está en el templo, anunciando que la profecía se está cumpliendo ante los que habían sido llamados para dar un fruto, los que habían sido llamados para un ministerio. Pero que tristemente se habían alejado de los caminos del Señor. Y hermanos, es que es muy triste que el pueblo a quien se le dio la custodia de la palabra de Dios, los judíos que habían sido los guardianes, como decíamos hace 8 días, de la palabra de Dios, los judíos que habían sido, que les había sido confiada la promesa del perdón de pecados en este momento a través del templo. ¿Qué están haciendo? Están dando un fruto contrario a lo que el Señor quería. Y vaya, ni siquiera están dando fruto, que es el problema. Y si ustedes se fijan, hermanos, este pasaje, cuando lo leemos, nos refiere toda esa historia de los judíos. O sea, Jesús no nada más está diciendo, hoy se cumple porque yo quiero. No, literalmente, lean esa parábola y es la historia de los judíos. Vean ustedes, cercó el vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a los siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Y estoy hablando desde tiempos de Moisés. ¿Y qué pasó con los judíos? ¿Qué hicieron los judíos? Vean ustedes, los judíos desecharon a los profetas. Acuérdense, de eso se lamenta la palabra. Dice que matas a tus profetas. Y les digo que es literalmente la historia judía, porque dice en el versículo 36, la segunda vuelta de enviados, dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros. O sea, envió más. No sé si ustedes se han dado cuenta que conforme uno va avanzando en el Antiguo Testamento, el número de profetas es mayor. Antes nada más era Natán, ¿no? Antes nada más era Samuel. Y lo muy triste es que en tiempos de el final del Antiguo Testamento estamos llenos de profetas. Todos los profetas menores y los profetas mayores aparecen en ese tiempo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron los judíos con los profetas? Hicieron con ellos de la misma manera, dice el Señor. Y ahorita en ese momento cuando el Señor está hablando esa palabra, se refiere específicamente, dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Es lo que está pasando, ¿no? El Señor dice, ahorita estamos allí y el Señor profetiza lo que viene, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Qué triste es esto, ¿no? ¿Cuál era el propósito de los labradores? Apoderarse de la heredad del hijo. Bien profetizado lo está diciendo Jesús, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué sucede? Dice, fíjense el versículo 43, qué triste, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Y saben qué nos recuerda ese pasaje? Esas palabras de Jesús. Eso que Jesús acaba de decir, que el reino de Dios será quitado de vosotros, es exactamente lo que Ezequiel vio en Ezequiel 10:18, no sé si ustedes se acuerdan. Ese día
yo digo el día más triste de toda la historia del pueblo judío, es el día en que la presencia de Dios abandonó el templo. Y el Señor, cuando nosotros estudiamos la historia, les había estado diciendo, literal a través de los profetas, esto, y no hagan esto, y hagan así. Y el Señor insistía, y qué triste, hermanos, es ver que el Señor abandona el templo porque nomás no escucharon. Y lo triste, hermanos, es cuando el Señor abandonó el templo, Babilonia tomó Jerusalén. El Señor literal nos está refiriendo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Vean lo triste que fue eso. Y dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuándo fue, hermanos, ese momento tan bonito en el que la presencia de Dios regresó entre su pueblo? Después de todo ese tiempo desde que el Espíritu Santo abandonó el templo hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende nuevamente para morar ahora en la iglesia. Qué triste, de verdad, que por su rebelión y su desobediencia, los judíos perdieron su lugar como pueblo de Dios. Y el Señor se los advirtió desde Isaías. Y el Señor Jesús lo está advirtiendo en este momento. No quisieron escuchar. Y la iglesia tomó el lugar de los judíos. Y hermanos, hablando de esto, puede que pensemos nosotros como cristianos, bueno, yo soy mejor. Nosotros somos mejores que los judíos, ¿no? Por así decirlo. Pero la realidad es que lo que llevó que los judíos desecharan al Señor, lo que hizo que los judíos perdieran su lugar como pueblo de Dios, no es una cosa exclusivamente judía. O sea, no era algo genético. No era algo exclusivo de ellos. Lo que hizo que los judíos perdieran su lugar como pueblo de Dios fue su corazón de rebelión en contra del Señor. Hermanos, ¿qué corazón esperaba encontrar el Señor en sus labradores? ¿Qué corazón esperaba el Señor entre los judíos? Pues ahí dice en la profecía, ¿no? Esperando encontrar uvas, encontró uvas silvestres. ¿Qué fruto esperaba hallar en su viña el Señor? El Señor anhelaba que aquellos que habían dedicado sus vidas a ministrar la salvación en el templo, es decir, los sacerdotes como ejemplo, los que habían ministrado la salvación en espera del Mesías, y los que habían custodiado la palabra de Dios otra vez en espera del Mesías, vieran que Jesús era finalmente el camino, la verdad y la vida que tanto habían esperado. Eso es lo que esperaba el Señor de la viña, ¿no? O sea, ¿para qué estaban en el templo los sacerdotes? Pues anunciando la salvación que venía en el Mesías. ¿Para qué los fariseos guardaban la ley? Pues para cuando el Mesías llegara y la cumpliera, ¿no? Sí. El Mesías, hermanos, y eso es lo que nos enseña, el mismo Isaías nos enseña eso. El Mesías iba a cumplir lo que la ley decía y lo que el templo prometía, ¿no? Pero no, los príncipes de Israel no quisieron ser salvos por gracia, que es lo que nos habla el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo dice, yo estimo todo lo que yo sea como pérdida a fin de crecer en el conocimiento de Dios, y los fariseos y los sacerdotes no quisieron. Los sacerdotes y los fariseos, en nombre de todos los judíos, se aferraron a los méritos de la ley, a que yo me gano mi salvación, y a los sacrificios del templo, para que la vida y la salvación, que son la heredad de nuestro Dios, fueran hechos a sus propios términos. Y así, hermanos, vemos cómo tristemente los labradores malvados se robaron la heredad del Señor. No, la salvación yo la administro,
la salvación, yo la controlo, nada de que gracia, yo me lo gano. Hermanos, ¿por qué creen que los judíos siguen aferrados a construir el tercer templo? Aferrados a que el templo, al tercer templo se construye. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué el tercer templo si el Señor ya perdonó nuestros pecados y los perdona todos los días? ¿Para qué quieres el templo? No, es que el templo me da. Mira, yo fui al templo y ofrecí el sacrificio, me gané el perdón de Dios. Y hermanos, muchos cristianos hacemos lo mismo cuando queremos diseñar una relación con Dios según nuestros gustos y nuestras opiniones. Cuando yo diseño mi religión pseudo-cristiana que se adapte a lo que yo quiero. Y lo que busca esta avaricia espiritual, hermanos, es tener algún mérito o participación en lo que Dios hace en mí. Yo en California me acuerdo con los hermanos que me decían, una hermana me dijo, es que el problema era la música, ¿no? Una mitad de la congregación querían himnos, la otra quería música moderna. Y una señora me dijo, es que tal persona ya no quiere venir porque ya no cantamos himnos y dice que ya no va a venir. Y otros ya no querían ir porque cantábamos nada más himnos y ya no cantábamos música moderna. Y yo les dije a las dos, les dije a la persona esta, si los himnos son los que te hacen venir, hace mucho que estás en problemas. ¿Qué es lo que querían ambas partes? Tener una religión pseudo-cristiana en donde importa más la música que la palabra de Dios. Porque si cantamos himnos nada más, yo me siento feliz, yo me siento bien y ya está mi mérito. Ya gané. ¿Por qué creen que los fariseos repelaban tanto a Jesús para cumplir la ley o para hacer las cosas como que ellos querían? ¿No? Si yo voy a la iglesia para satisfacerme a mí, entonces lo que busco es el mérito personal y no lo que Dios quiere para mi vida. Adorar al Señor, hermanos, de una forma ajena a su persona es presentar fuego extraño ante Él. No, Señor, yo te voy a adorar así. Y si no te adoro así, no te estoy adorando. Y no estoy hablando de himnos y de música moderna, o sea, eso es nada más una parte del pastel. No, Señor, yo no voy a ir todos los domingos, voy a ir cada 15 días, por ejemplo, y así te voy a adorar y te aguantas. O no, Señor, mi religión que estoy inventando yo va a ser de 3 horas a la semana porque son 3 horas lo que ofrece la iglesia y se acabó. Todo lo demás te aguantas porque yo te voy a adorar en estos términos. Y así podemos poner un montón de ejemplos, ¿no? Y de igual manera llevar una vida a su nombre, diciéndome cristiano y bla, 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 y ando por acá y por allá, pero que mi fruto es opuesto al corazón de Dios, como el de las uvas. Ahora sí creyéndome uvita y soy uva silvestre. No es otra cosa sino robarnos su heredad. Y lo que el Señor estableció para darnos gratuitamente la relación que quiere Él con nosotros, que es gratuita, que es a través de la gracia, yo me la robo para torcerla y acomodarla a mis horarios de trabajo. Eso es robarse la heredad, eso es hacer lo mismo que estaban haciendo los sacerdotes y los fariseos. Y qué triste que es lo que
Qué triste que para el Señor no somos indispensables, sino somos bastante dispensables. Y si nosotros seguimos así, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Llorar por nosotros? Lo que hizo le dolerá en su corazón y todo, pero mira, que muchos hay. Y no sé, que si el hermano no quiere y que quién sabe qué, pues el Señor se dolerá en su corazón, pero mira, que Dios no nos necesita. Y pues qué triste, hermanos, todo esto, ¿no? Por eso es muy importante, hermanos, entender que la única forma correcta de presentar un corazón que agrada a Dios, de presentar un fruto que agrada al Señor, es mediante su Hijo Jesús. Hermanos, nosotros no podemos querer tener una relación con Dios quitando a Jesús del medio. Jesús, me serviste para ser salvo, ya no me sirves, vete. No, hermanos, no podemos tener una relación, no podemos tener una vida cristiana, no podemos llevar una religión que no sea basada en la única religión que es en Cristo Jesús. Y por eso, hermanos, nuestra esperanza y nuestro descanso como cristianos están en su palabra. No todos los judíos se perdieron, tampoco. Todos los apóstoles eran judíos hasta Jesús. O sea, no por ser judío ya, no, ese es el punto. No todos los judíos se perdieron. Y nuestra esperanza es la misma esperanza que tuvieron esos judíos que se salvaron. ¿Dónde está nuestra esperanza? Pues en la palabra de Dios, hermanos, que nos enseña, nos invita a vivir y a adorar según lo que el Señor espera. Dar los frutos que el Señor desea, los frutos que el Señor espera, y tener la actitud de corazón como de labrador que el Señor anhela de nosotros. ¿Quieres presentar una adoración y una vida agradable delante de Él? La única manera que lo puedes hacer es trayendo un corazón que necesita y espera en el Mesías prometido. ¿Cuál es la mejor forma de adoración, hermanos, que yo les he dicho? El permitir que el Señor haga lo que más ama, que es nuestra salvación. Tráele un corazón que necesita y espera en el Mesías, que anhela la obra salvadora del perdón de pecados, que se da en una vida, que quiere agradar al Señor. ¿Por qué creen que todos los días, todos los domingos confesamos nuestro pecado? Porque eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere vernos siendo cambiados, siendo salvados según lo que Él diseñó para nosotros, hermanos. Y por eso el apóstol San Pablo nos dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino dejando todas esas cosas inútiles, dejando atrás todo lo que no sirve de nada, que fariseo de fariseos, que hebreo de hebreos. El apóstol Pablo dice, dejando lo que yo quiero, como yo quiero que sea mi relación con Dios, yo prosigo al blanco, dice San Pablo, al premio del supremo llamamiento, que es ¿en quién? Pues en Cristo Jesús, ¿no? Y hagamos entonces esto, hermanos. En lugar de estar queriendo diseñar a un Señor de acuerdo a mis horarios y una religión que va de acuerdo a lo que el Señor quiere, ocúpate de tu salvación, confiesa tus pecados, necesita la absolución del Señor, ocúpate de esa salvación que es el proyecto, que es la respuesta, que es el fruto que el Señor más anhela encontrar. Y así, hermanos, de esta manera agradaremos al Señor. Fíjense bien, les voy a repetir para terminar lo que dice la absolución del día de hoy. Ciertamente el pueblo morará en Sión
en Jerusalén. Dice, por tanto el Señor esperará para tener piedad de vosotros y por tanto, fíjense, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo, bienaventurados todos los que confían. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has mostrado cuál es la vida, cuál es la adoración, Señor, cuál es el fruto que tú esperas encontrar, Señor, de nosotros. Te rogamos, Padre, que nos permitas, Señor, ser gratos ante tus ojos, Señor, haciendo lo que tú más deseas, Señor, haciendo lo que tú más disfrutas, Señor, que es nuestra salvación. Padre, ayúdanos a, como San Pablo, extendernos a lo que sigue adelante, Señor, extendernos al premio del supremo llamamiento, Señor, confesando nuestros pecados, Señor, y anhelando tu absolución. Señor, sé con nosotros, te pedimos, guárdanos a cada uno de nosotros, está con nuestros enfermos, también te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.